Argentina se fue a dormir el jueves a la noche con una noticia impactante. Un hombre había gatillado 2 veces un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Tras los primeros pronunciamientos de todo el arco político manifestándose en contra de un episodio de estas características, llegaron las dudas y las especulaciones. Mientras que desde el oficialismo argentino hablan de discursos de odio y personajes como Luis de Lía señalan a los medios y periodistas como instigadores del odio, el presidente Mauricio Macri expresó que el episodio del jueves pasado está siendo ahora utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin alguna racionalidad, la instigación de este ataque. Una nota de Jorge Liotti en La Nación de ayer, titulada Un país irremediablemente roto, planteaba que en uno de sus momentos más oscuros desde que se recuperó la democracia, la Argentina emergió con un déficit inédito. No hubo ningún espacio ni tampoco actores dispuestos para articular un mínimo consenso de convivencia pacífica. ¿En qué momento se encuentra hoy la República Argentina y su política? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Santiago Kovadlov, filósofo, ensayista, docente, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y colaborador en distintos medios periodísticos. Kovadlov, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted, Francisco? Buenos días. Muchas gracias y por estar con nosotros esta mañana. Kovadlov, vamos a tratar en el tiempo del que disponemos ir atando algunos de los cabos que se presentan en esta situación, pero para comenzar una pregunta genérica. ¿Cómo está hoy Argentina luego de un episodio como estos ocurridos el jueves a la noche y además los episodios que luego se han ido sumando con respecto a declaraciones públicas y también a menciones de líderes políticos o de ciertos espacios de instigación al odio en algunos casos? ¿Cómo está hoy la situación y la sociedad argentina? Le diría en primer término que pendiente de una atmósfera de incertidumbre muy profunda, porque estamos ante hechos que, lejos de evidenciar transparencia, se caracterizan por una opacidad profunda. Se diría que, siguiendo el ejemplo de episodios anteriores que han tenido lugar en mi país, a medida que el tiempo transcurre el esclarecimiento de aquello que es indispensable pareciera resistirse a la posibilidad de un discernimiento claro. El país está profundamente dividido, esto no es nuevo, pero sí se ha producido un ahondamiento, una polarización muy profunda entre el oficialismo y la oposición, no solo en el terreno de los partidos políticos representados en el Parlamento, sino en la sensibilidad social. Uh-huh. Entonces, ¿qué encontramos hoy? La necesidad de claridad, de institucionalidad, de serenidad, pero esa necesidad no pareciera por el momento estar respaldada por la conducta del oficialismo. Y digo el oficialismo primordialmente por lo siguiente, Francisco. Los hechos que tuvieron lugar el jueves son espantosos. Realmente evidencian una fragilidad en lo que se refiere al cuidado de las personas sobre las que recaen las principales investiduras del país, muy profunda. Pero al mismo tiempo, si queremos comprender qué es lo que esos hechos significan, tenemos que analizar las consecuencias. Y las consecuencias ponen de manifiesto 2 conductas dominantes. Del lado de la oposición, una convocatoria muy profunda, muy decidida, muy unánime a la paz, más allá de los conflictos internos que en Juntos por el Cambio, que es la fuerza opositora dominante en el país, se evidencia. Lo cierto es que la oposición ha convocado, apenas ocurrido los hechos del jueves y con posterioridad, a proceder con serenidad y unanimidad en defensa de las instituciones de la República. Pero del lado del oficialismo, lo que uno advierte
es que aún antes de conocer las causas, los fundamentos y la naturaleza de los hechos que tuvieron lugar el jueves, ya el oficialismo ha salido a acusar a la oposición, responsabilizándola por el origen de esos desmanes y de ese atentado, que es un auténtico magnicidio. En consecuencia, le diría a usted que la lógica que parece gobernar el discurso del oficialismo es: no sabemos aún quién o quiénes son los responsables reales, concretos de lo sucedido, pero sí sabemos quiénes son los instigadores, y los instigadores son los opositores. Este clima, donde las consecuencias y las caracterizaciones se desprenden de hechos que aún no han sido esclarecidos, compromete la seriedad del proceder del oficialismo y permite entender que la referencia reciente que el jefe de la bancada oficialista ha hecho a esta dimensión causal se resume en una sola idea. Si queremos recuperar la paz, tenemos que terminar y cerrar de una vez las causas judiciales que pesan sobre la actual vicepresidenta de la nación. Claro. Si caen las causas, la paz será recuperada. Si no caen, pues entonces el país estará a merced de una protesta social que ganará las calles en desmedro de la justicia tal como actualmente se la concibe en el país, es decir, en términos republicanos. Sí, justamente al arranque del programa mencionábamos lo que es hoy tapa de Clarín, donde José Mayans, presidente del bloque, plantea que no habrá paz social si no frenan el juicio contra Cristina Kirchner. Quería ir un paso para atrás, Kovadlov, para plantear lo que ha ido ocurriendo en Argentina. En particular, podemos tomar en este camino varios mojones, pero uno es a partir de la solicitud de condena que hace el fiscal Luciani y cómo se empezaron a suceder frente a la casa de Cristina Fernández una serie de eventos públicos, digamos, de concentraciones, e incluso de puesta y luego retirada de unas vallas, y allí se termina de condensar, digamos, un término que es la calle y la paz social. Usted dijo en una entrevista hace pocos días: hay que darle peso a la ley ante el desenfreno de la calle. ¿Qué es la calle hoy en Argentina? ¿Cómo está la calle hoy en Argentina? La función de la calle, si nos atenemos, mejor dicho, al comportamiento de las fuerzas sociales, populares que apoyan al gobierno, la calle es el espacio sustitutivo de la ley. Si partimos de una hipótesis de fondo, y es que la Argentina formalmente se rige por un sistema de democracia representativa y no por un sistema de democracia directa, yo diría que lo que está teniendo lugar hoy en la calle es justamente la presencia de expresiones de un concepto democrático que se apoya en esta idea de la democracia directa y no de la democracia representativa. Una cosa es apoyar a un líder y otra cosa es aspirar a que ese apoyo sustituya las decisiones de la justicia o los procedimientos legales de una justicia que está orientada a esclarecer hechos que comprometen seriamente la participación de las autoridades del país en delitos que son verdaderamente atroces por la magnitud que tienen como expresión del saqueo de la nación. Entonces, hoy la calle es de todo menos la expresión de un simple apoyo a un líder, porque tiene una función sustitutiva, y al tener una función sustitutiva expresa una voluntad de poder que desconoce a las instituciones de la República. Y ese decaimiento, digamos, de la institucionalidad o del respeto a la norma, el respeto a la ley, ¿podemos averiguar dónde comenzó? Podemos conjeturar sobre el inicio de este proceso, pero podemos decir que Argentina es un país que arrastra desde lejos
una enorme dificultad para sostener su organización política en la vigencia y el fortalecimiento de las instituciones de la República. Si estrechamos el análisis y lo acotamos, le diría que el regreso a la democracia a través del gobierno del presidente Raúl Alfonsín fue sí, sin duda alguna, el inicio de una tentativa de reinscribir al país en el marco de la vida plenamente constitucional. Pero lo cierto es que no puso fin al autoritarismo. La democracia creció en un orden formal, pero en un orden institucional entre nosotros no tuvo afianzamiento ni lo tiene todavía, porque los gobiernos civiles, aún el del presidente Alfonsín, se vieron afectados por una profunda intolerancia corporativa a la organización republicana del país. Esto forma parte de una cultura cívica endeble, de una cultura cívica que carece de raíces profundas en la comprensión de lo que es la convergencia de los intereses sectoriales en un proyecto de unidad nacional. ¿Y qué hay que advertir a partir de este episodio para adelante, Koválov, con respecto a la oposición, a los que hasta el gobierno de Alberto Fernández fue gobierno, que es Mauricio Macri y todo lo que se denomina como Juntos por el Cambio, sabiendo que en instancias como esta, y antes justamente del atentado del jueves pasado, ha habido enormes tensiones en ese sector político? Digamos, ¿cuál sería la alternativa hoy al kirchnerismo? Yo no le temería tanto a las tensiones, porque es natural que si distintos sectores integran una coalición, manifiesten posiciones diversas. Tampoco temo estrictamente una ruptura de las fuerzas, pero sí creo yo que la oposición no puede demorar un pronunciamiento unánime de sus dirigencias que converjan en la construcción de un liderazgo que sea representativo de las distintas tendencias internas, porque de lo contrario, el oficialismo, que tiene un liderazgo indiscutible en la figura de la vicepresidenta, podrá mantener una posición de unidad aparente o real, pero unidad al fin detrás de este liderazgo de la vicepresidenta, que la oposición no pareciera evidenciar en este momento. Claro. La sociedad argentina, por lo que van indicando las encuestas, se inclina en el futuro próximo por un gobierno alternativo al del actual oficialismo. Pero una cosa es la demanda social y otra cosa es la respuesta concreta de las fuerzas opositoras que estarían llamadas a ejercer ese poder alternativo en el año 23, cuando haya elecciones aquí en la Argentina. En consecuencia, es hora no solo de que la oposición evidencie a través de sus distintos dirigentes programas concretos, políticas de Estado que podrían subsanar o contribuir a empezar a subsanar la tragedia que vive este país, en el que la pobreza ha crecido a expensas de los derechos civiles, de los derechos humanos en sentido general, de un modo inexplicable si se atiene uno a la riqueza de la que dispone el país. Entonces tiene además la oposición el deber de evidenciar una unidad de criterio que las circunstancias no permiten que se postergue demasiado. Esa postergación es la fuente de la incertidumbre de la que yo le hablaba hace un momento en lo que hace a la oposición. El oficialismo tiene claro lo que quiere. El oficialismo tiene claro que quiere organizar a la nación en torno a un proyecto democrático populista en el cual el poder ejecutivo, reducido a la hegemonía de un liderazgo personalista, reemplace cuanto antes a la organización republicana de la Argentina. Hablaba usted de liderazgos personalistas, Koválov, y si bien en Argentina en el pasado podíamos ubicar a Perón y a Balbín, y muy claramente distinguido al PJ, al Partido Justicialista, y a la UCR
conforme ha pasado el tiempo, esa estructura de partidos ha ido cediendo justamente ante estos liderazgos personalistas. El peronismo se ha encarnado primero en un liberal, se podría decir de alguna manera, como Carlos Menem, pero luego giró hacia la izquierda, tal vez con Néstor Kirchner, pero en medio estuvo Eduardo Duhalde. La UCR en un momento transformó en aquella cosa del transversalismo, también integrar al kirchnerismo, luego se formó junto con el PRO y la coalición cívica en Cambiemos. ¿Hay algo de estructura partidaria hoy en Argentina? Bueno, yo creo que justamente la tentativa de reconstruir los perfiles partidarios se deja ver con mucha claridad en el caso de la Unión Cívica Radical, después de la catástrofe que vivió, porque buena parte de las fuerzas que integran la coalición llamada Juntos por el Cambio provienen del radicalismo y hoy no se reconocen como radicales. Es el caso de la fuerza liderada por Elisa Carrió y de buena parte de aquellos que integran también la fuerza del PRO, que tienen proveniencia, algunos peronistas, otros tienen proveniencia radical. Lo que sí creo yo es que para que una democracia republicana se consolide es preciso que haya partidos políticos. Los partidos políticos son la condición de posibilidad de inscribir la voluntad popular o las aspiraciones sociales de gobernabilidad en el marco de leyes del juego claras. Sin partidos políticos es muy difícil que la democracia directa no desemboque en la anarquía absoluta. Uh-huh. En las últimas horas, Kovadlov, distintos dirigentes del oficialismo han señalado a periodistas, a medios de comunicación, como instigadores, de alguna manera, de lo que ocurrió el jueves. De hecho, Luis Delía, que es un personaje en sí mismo, publicó un tuit donde señalaba distintas partes del arma con esta persona habría atentado contra Cristina Fernández, señalando las responsabilidades de periodistas. Allí mencionaba a Feynman, Viale, Leuco, La Nata y algunos otros. ¿Cómo es hoy el vínculo entre el periodismo y la política? Y si usted cree efectivamente que hay en algunos colegas eventualmente un discurso o unas posiciones que no ayuden, digamos, a conformar ese clima de paz social que la Argentina necesita por estas horas. Bueno, yo diría que el periodismo llamado opositor es un periodismo que asienta su crítica a la conducción oficialista en la existencia de delitos que a través de la justicia, como en el caso del proceso llevado adelante por el fiscal Luciani, ponen de manifiesto que en el país ha tenido lugar un saqueo del Estado que, si no prueba por el momento la responsabilidad directa de la vicepresidenta, sí muestra conexiones entre figuras que han acumulado y distribuido enormes cantidades de dinero sustraídas al Estado a través de procedimientos directamente delictivos. Entonces, ¿qué hace el periodismo opositor? Denuncia la necesidad del esclarecimiento de estos hechos. Denuncia la inconsistencia de las conductas de un presidente de la nación, cuya palabra ha quedado devaluada por las contradicciones con las que él mismo contaminó su acción y sus enunciados. Entonces, si la descripción de estos hechos puede ser homologada a una crítica sin fundamento, indudablemente puede decirse desde el oficialismo que el periodismo opositor contribuye a generar un clima de turbulencia en el país. Pero si se le infunde valor descriptivo a lo que ese periodismo está llevando adelante, tanto por lo que se refiere a lo que recién mencionaba, como en relación a otras conductas del propio oficialismo durante los años en que la actual vicepresidenta fue presidenta de la Nación, entonces no estamos hablando de una agresión y una desestabilización,
Estamos hablando de un derecho fundamental en una democracia que realmente lo sea, que es el derecho a la crítica, a la discusión, al debate. Entonces, ¿qué hace el oficialismo? Hace lo que siempre hizo, que es proceder con criterio maniqueo, promoviendo una polarización en la cual la Argentina se divide entre réprobos y elegidos, entre culpables y santos, entre víctimas y verdugos. Nadie desconoce, sin apoyar al oficialismo, que la oposición tiene muchas contradicciones. Nadie desconoce que se puede coincidir o no con el proceder del oficialismo en cuanto a sus posiciones y sus procedimientos. Pero si se deja de concebir al adversario como un enemigo, puede prosperar algún consenso. Pero mientras esté estigmatizado el adversario como enemigo, la Argentina está llamada a prolongar en el tiempo conductas que provienen de su historia y que solo han llevado a la fragmentación y la intolerancia. Kovadlov, acercándonos al final del reportaje, previo a estos episodios con respecto a Cristina Fernández, al intento de agresión o de magnicidio del jueves pasado, o al pronunciamiento del fiscal Luciani, había mucha tensión económica en la Argentina. Varios tipos de cambio, como usted lo dijo recién, una pobreza muy importante que se ha acumulado en los últimos años y una inflación galopante. La pregunta que le quería hacer es si usted entiende que la raíz de los problemas económicos son los políticos o la raíz de los problemas políticos son los económicos. Yo me inclino por creer que la raíz de los problemas económicos es política, porque la economía es un procedimiento práctico para llevar adelante el desarrollo de criterios de rentabilidad o de falta de rentabilidad, de inversión o de falta de inversión. Pero las políticas de Estado están fijadas por la política. En consecuencia, lo que está fracasando en la Argentina es la política, porque desde el punto de vista oficialista actual está en manos de un concepto populista, y durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, sobre un concepto del desarrollo que diagnosticó mal las urgencias del país, porque concibió el despliegue de las posibilidades de desarrollo sin tener en cuenta la satisfacción inmediata que debía realizarse a través de políticas de Estado que no contribuyeran a ensanchar el campo de la pobreza. La pobreza en la Argentina es el resultado de la política perversa con que se ha procedido a lo largo de los años. Kovadlov, antes hablábamos acerca del tema de los partidos políticos y los liderazgos personalistas que hay allí en Argentina. ¿Cómo ve, cómo advierte a personajes como Javier Milei? Mire, Javier Milei es una figura que por un lado tiene valor sintomático y por otro aspira a tener valor programático. El valor sintomático de Milei es que es un hombre que con su discurso fuertemente economicista ha caracterizado a la historia política argentina como una siembra de esterilidad y de fracaso. Entonces, él en ese sentido capitaliza un descontento social muy profundo, sobre todo muy palpable en las clases medias, donde el escepticismo en relación a las dirigencias políticas tradicionales es muy intenso. Por otro lado, hablaba yo del aspecto programático. Él aspira a presentarse como una alternativa en relación a lo que tradicionalmente se ha concebido como política en el país. Ahora, las posibilidades de que efectivamente él ensanche su campo de representación es pequeño, porque precisamente la mayor parte de la sociedad argentina entiende que el problema económico exige ante todo una resolución política, y su discurso no es primordialmente político en el sentido analítico. Él tiene un diagnóstico sobre la política argentina, que es una casta, por lo tanto, digamos así, una agremiación de inútiles y perversos. Pero desde el punto de vista discursivo,
el tema educacional, el tema social, la política exterior, parecieran estar supeditados a un reduccionismo economicista muy fuerte. No hay que subestimar entonces su valor representativo en el orden sintomático, y habrá que interrogarse sobre el porvenir y la suficiencia que esta postura pueda tener como para generar un auténtico liderazgo político. Uh-huh. Kovaldov, en el cierre de este reportaje, usted ha venido varias veces a Uruguay, incluso hizo el prólogo del libro Habla Julio, que escribió Pablo Cohen sobre Julio María Sanguinetti, que tiene epílogo además de nada menos de que Carlos Pañi. ¿Cómo está advirtiendo hoy el proceso político en Uruguay? Mire, nosotros los argentinos tenemos una fuerte tendencia a idealizar el Uruguay, además de quererlo entrañablemente, porque yo no conozco ningún argentino que no quiera su país como parte de su propia vida. La verdad es que sí, y en mi caso eso se traduce en aspectos personales muy concretos. Yo lo que creo es que para tener una visión realista de Uruguay hace falta tener una visión de matices problemáticos del país que muchas veces escapan a esa idealización tan argentina. Pero, una diferencia fundamental hay entre ustedes y nosotros, y a mi juicio a favor de ustedes, que es el respeto de la institucionalidad que tiene el Uruguay, que tienen los líderes políticos uruguayos. Yo he tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos, y entre ellos no solo a aquellos con los que más simpatizo y a los que quiero entrañablemente, como Julio María Sanguinetti, sino también a quienes ejercieron la presidencia de la Nación en gobiernos anteriores. Y en todos yo advertí una decisión de sostener la institucionalidad a cualquier precio, porque como enseña la historia uruguaya, ustedes ya en los albores del siglo XX pusieron fin al empleo de la violencia política, y dejo de lado el tema de los tupamaros, me refiero a la violencia interpartidaria como un recurso de solución política. Tienen institucionalidad, tienen a la vez el desafío de integrarse a una América Latina muy conflictiva y entre dos naciones que más allá de sus conflictos internos, que son grandes, son muy poderosas, digamos, en términos de tamaño, como Brasil y Argentina, y creo yo, han evidenciado una capacidad de consolidación interna que permite que los conflictos se tramiten pacíficamente. No es poco para quererlos y admirarlos. Santiago Kovaldov, filósofo, ensayista, docente, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y colaborador en distintos medios periodísticos argentinos y de la región, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a usted, Francisco. Buenos días.